Hola, muy buenas a todos y todas y bienvenidos al canal. ¡Comenzamos! Pues hoy toca vídeo del señor James Cameron. Sí, hacía tiempo ya que no había alguno, pero bueno, estando mirando por ahí nos hemos enterado de unas cuantas cositas interesantes y que tienen que ver especialmente con la saga Terminator, ¿sabes? Una saga querida por mucha gente, entre los cuales me encuentro yo, y que a lo largo de los tiempos hemos visto que, bueno, no ha ido la cosa tan bien como esperábamos. Si bien es cierto que hay que decir que, bueno, incluso hasta la más mala es entretenida, pero que, bueno, ya sabemos lo que hay últimamente y no solo con el señor James Cameron. Ojo al dato. Ah, bueno, vamos con lo que nos interesa. Yo a veces me pregunto si el señor James Cameron realmente ama la saga Terminator o se la quiere cargar definitivamente. ¿Por qué? Porque ya sabéis que este señor siempre que habla pues sube el precio del pan. Y desde luego pues lo ha vuelto a hacer, como no. Y ojo porque imagino que alguno de vosotros ya lo mismo, ya lo sabéis, pero quiere... Bueno, no solo quiere hacer una película, sino que quiere hacer la 7, la 8 y la 9. Digo, claro que sí, y Avatar 11, 12, 13, 14. ¿Cómo no? Por supuesto. Bueno, que a mí que hagan más películas de Terminator me parece muy bien, no tengo ningún problema, ya lo he dicho antes, pero realmente yo creo que este señor tendría ya que parar, poner el freno y ojo, porque ya dije en su momento que yo soy de los que dicen que una buena historia de Terminator podría tener su aquel. Pero también es cierto que visto lo visto hasta ahora, y no porque no lo haya intentado ya varias veces, porque la noticia es esta. Terminator 7, pero como no, sin Arnold Schwarzenegger ni Linda Hamilton. Dice, ¿Cómo es posible? bueno, tampoco pasa nada porque ya te cargaste a John Connor, esto lo sabemos. Nos pusiste, pues, ya sabes, el rollo woke que a nadie gustó, aunque curiosamente el señor Cameron dice que Destino Final, Dark Fate, es para él una de las mejores. Digo, bueno, pues lo mismo será para él. A ver, ¿que la película es entretenida? Sí. ¿Que es un refrito de las anteriores? También. Ya lo he dicho 50.000 veces que yo me sigo quedando y sé que me van a caer hostias por todos los lados, pero me gustó muchísimo más la temática, por ejemplo, de Terminator Genesis. Me hizo muchísima más gracia y yo creo que deberían haber continuado con el tema del John Connor malo, porque aquello podía haber dado bastante más de sí. ¿Seguro? Pero no. Se va a montar otra vez otro Avatar, el Cenizas y Fuego, no sé, ya no me acuerdo ya ni cómo se llama la tercera, pero esta vez lo va a centrar en un tono familiar. Ojo al dato porque nos va a colocar una familia completa y me lo veo venir, que nos va a meter otra vez con calzador el rollito woke. Ya sabemos que en la anterior pues tuvimos a una actriz mexicana que pues esto pasa como Anakin Skywalker, ya sabéis, ¿no? Hasta que llegó de acolite y resulta que Anakin Skywalker era un mierdas porque ya estaban las otras. Bueno, pues aquí va a pasar exactamente lo mismo. A John Connor ya lo borraron de un plumazo en pos de esta muchacha, de la cual imagino ya nunca más volveremos a saber porque evidentemente como la película se pegó un batacazo bien gordo, pues va a ser que no creo que la volvamos a ver a esta actriz. Cada uno tiene sus estrategias. Y ojo, tengo que aclarar porque ya sabemos que como la gente tiene la piel de cristal. Sí, porque ya sabéis que, bueno, algunos me han dicho, es que tú le metes mucha caña a Cameron, a ti no te gusta Cameron. Vamos a ver, hijos míos. Creo recordar que excepto Piraña 2, porque él mismo riega de ella, y la serie Dark Angel, sí, una serie que está producida y hecha por el señor Cameron, con la señorita, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, Dark Angel, buscar. Pues quiero recordar que lo tengo absolutamente todo. O sea, Mentiras Arriesgadas, Terminator 2, Avatar 2, e incluso, ya sabéis, la querida The Abyss también, sí, de la cual no voy a hablar, ya que como no votasteis para que hablase, pues no hablo directamente. Pero bueno, a lo que voy.
No tengo ninguna manía al señor Cameron, siempre lo he dicho, como director pues me puede parecer mejor o peor, pero lo que sí que me toca muchísimo son las narices, son sus comentarios, porque como digo, cada vez que habla sube el pan. Y ya sé que muchos de vosotros vais a decir que bueno, que como es un genio, un maestro, bueno, un ser de luz todopoderoso, ¡Mentira! puede decidir lo que le dé la gana. Evidentemente, Clint Eastwood también, y Clint Eastwood lo puede mandar a tomar por culo, o sea, sin problemas, porque de hecho es bastante mejor director Clint Eastwood, pero bueno, no vamos a entrar en detalles. Sí, es así, es mi opinión, recordar. Pero bueno, que mucho mejor sería director Fritz Lang, pero bueno, lo mismo alguno ni sabe quién coño es. Pero vuelvo al dato. Evidentemente, la premisa es esta. Vamos a prescindir ya definitivamente del señor Schwarzenegger, de señorita Sarah Connor, que evidentemente ya con las edades que tienen, pues tampoco están para muchos trotes, todo hay que decirlo. Pero, hay que leer también con la puntilla, porque dice que se va a deshacer del T-800, pero con la cara de Schwarzenegger. Ojo, ojo, porque lo mismo nos enseña otro T-800, pero con otro actor. Y volvemos a la misma. Esto ya me empieza a recordar un poquito a Resident Evil, ya sabéis. Resident Evil. Pero bueno, sea como sea, el señor está animado, parece ser que nos va a hacer la 7, si le funciona nos hará la 8 y si nos funciona mucho más pues nos hará la 9. Pero él mismo dice que claro, que es que la gente que íbamos a ver estas películas, pues que contábamos con el señor Schwarzenegger, la señorita Hamilton, pues que las nuevas generaciones pasan ya bastante de este tío, pero sin embargo no le entran caras nuevas. Algo muy curioso. Que esto me recuerda un poquito al tema, sin venir demasiado a cuento, porque estas sí que han tenido relativo éxito, al tema, por ejemplo, de Scream. Ya sabéis que siempre contamos con los actores originales y los nuevos, en este caso, a ver, no vamos a tener a los nuevos por otras cosas que no vienen con el tema de la película, ya sabéis, declaraciones de la señorita Melissa Barrera, y la otra por agenda o por lo que sea, pero que esto es algo que se está haciendo ya mucho tiempo, los cazafantasmas, incluso hasta dos policías rebeldes, por deciros algo. Intentar colocar generaciones nuevas y en algunos casos sí que puede colar, pero, la mayoría de veces la gente, llámanos retro, llámanos lo que sea, pero nos gusta ver lo de siempre, siempre y cuando me des una historia buena. Yo pongo la mano en el pecho. No sé cómo será Terminator 7, desde luego la premisa ya, el rollito familiar, no me llama lo más mínimo, pero evidentemente la veré y si me gusta, por supuesto, lo diré. Sea como sea, tenemos el señor Cameron para rato, que sí que quiero recordar que, por cierto, ha hecho una nueva película, que no tiene nada que ver ni con los avatares ni con hostias de estas, creo que 16 años después, imaginaros, el tío se ha tomado tiempo, pero pasará lo mismo con Avatar, y él mismo lo dice, que ojo con la tercera, porque lo mismo y a la gente pues como que no le interesa tanto. Y yo sigo diciendo lo mismo, yo creo que todas las sagas, por ejemplo Expediente Warren, que sabéis la saga esta, tienen que tener también, y estos podrían dar para muchísimos, ¿sabes? Hay muchísimos casos, pero sabemos que van a hacer una más y se acabó lo que se daba por lo menos de momento. Hay sagas que realmente, lo dicho, vale la pena poner un punto y final, tener un buen recuerdo de ella y dejarlas tal cual. Esto me recuerda, por ejemplo, ahora con Destino Final, eh, Lazos de Sangre o Líneas de Sangre, como se llame, Bloodlines, que era una saga que estaba perfectamente cerrada, pero, la abrimos otra vez. Ojo, el tráiler no está mal. Si me cuentas otra historia que no tenga que ver con los anteriores, pues puede ser que te la compre. De momento, a ver, ganas de verla tengo. Pero, veremos a ver. Bueno, sea como sea, ¿qué opináis vosotros del tema del señor Cameron? ¿Debería ya acabar de una vez por todas con los Terminators y con los avatares y dedicarse a cosas nuevas? ¿O, por el contrario, preferís que siga haciendo Terminators, avatares, e incluso si un día es capaz de resucitar a DiCaprio en Titanic 2?
os gustaría, pues me lo podéis dejar en la caja de comentarios. Pues bueno, hasta aquí el programa de hoy. Si te ha gustado, ya sabes, le puedes dar al like o no. Te puedes suscribir al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.